Vamos entonces a la palabra de Dios. Vamos al libro de los Efesios. Recordemos que Dios habla de una y de otra manera, usa todos los medios que estén a su alcance y todo lo que Él ha diseñado para que nosotros vayamos en pos de Él. Que seamos nosotros cada día más reflexionando para hallar la paz que tanto desea nuestro corazón. Cuando esté en el libro de los Efesios, usted puede buscar el capítulo 4. Amén, amén. Vamos con solo cariñito, con solo amor hoy para todos nosotros, Dios. Cuando esté en la cita, usted se puede colocar sobre sus pies. Hermana Elena, esté usted tranquila ahí. Capítulo 4, gloria a Dios. ¿Estamos? Entonces vamos a leer con toda reverencia, bajo la guianza y unción del Santo Espíritu de mi Señor Jesucristo, y la iglesia bendecida responde. Amén. Amén. Gloria a Dios. Lea usted el verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 13. hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. 16 y último. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén, gloria a Dios. Alabado es mi Señor Jesucristo, el que vive por los siglos de los siglos. Amado Rey, en cuya presencia estamos, permítenos, amado Dios, permanecer en ti cada día más, edificados en tu santísima palabra y aferrados, amado Dios, a ese camino de la vida eterna que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy el pueblo que tú has traído está delante de ti. Estamos queriendo decirte hoy, tenemos un corazón, amado Dios, el cual presentamos ante ti, Santísimo de Israel, para que seas tú tomando el control de Él mismo y hagas de nosotros y nos des un corazón entendido, un corazón temeroso, un corazón, amado Dios, que se sepa dar cada día más para ti. Gracias por la palabra que tú traes hoy en nuestras vidas. El pueblo está delante de ti, la mesa está servida. Ven, precioso Espíritu Santo, toma el control de mi mente, de mi corazón, de mis labios, de todo mi ser, para que no sea yo, amado Dios, en mi humanidad dirigiéndome a tus invitados, sino que sea yo el puente para que tu Santo Espíritu nos hable directamente al corazón y nos enseñe la palabra que tú tengas para este día de hoy. Por eso declaramos que los aires de este lugar son aires filtrados por tu presencia, son aires limpios, que este lugar está lleno de tu presencia y que Jesucristo de Nazaret es el que vive y reina siempre por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Puede usted nuevamente retomar su lugar. Gracias, mi Señor Jesucristo. Entonces, la palabra del Señor, ¿no? Está escrito el libro de los Efesios. ¿Quién escribió el libro de los Efesios? El apóstol Pablo. ¿Con qué intención o propósito él escribe este libro a la iglesia? Con el propósito de decirle a la iglesia que había un Salvador, que había alguien que había pagado un precio de sangre, y que nos había dejado el Consolador, el cual con el mismo hemos sido sellados, aquel que son las arras de la salvación eterna, su Santo Espíritu direccionando. Pero también le da a entender a la iglesia de los Éfesos y le dice, venga, mire, la vida
tiene un orden. La vida espiritual, cuanto más. Dios mismo, Jesucristo de Nazaret, cuando Él vino, Él no se conformó simplemente con dar su vida. Y Él dijo, ya di mi vida, ya hice mi trabajo, ahora lo demás tienen que hacerlo. No, sino que dice, voy a dejar una iglesia estructurada, fundamentada. Voy a dejar una iglesia con unos cimientos irrompibles, inamovibles. Pero para esto yo tengo que coger, ¿de dónde? Del mundo. Sacarlos de allí, traerlos a mí, para que ellos tengan una transformación. Y esa transformación debe de ser una transformación como perfecta en Jesucristo de Nazaret. ¿Cómo es el título? ¿Nos estaremos perfeccionando para Cristo? Amén. Está en signo de pregunta. ¿Nos estaremos perfeccionando para Jesucristo de Nazaret? ¿Usted cree, iglesia, sin que me responda? ¿Usted cree que cada día más? ¿Usted cree que tanto esfuerzo ha venido haciendo usted para perfeccionarse en los caminos del Señor? ¿Cómo se está perfeccionando? ¿Cómo está buscando la perfección? ¿Qué está delante de usted que le está incomodando, que le está evitando, que está interviniendo en que usted cada día más tenga una perfección para Jesucristo de Nazaret? Dios, a través de estos pasajes que acabamos de leer, nos da una estructura de una iglesia. Y lo hace con tanta sabiduría que deja 5 ministerios, Jesucristo de Nazaret, a los hombres. Para que usando esos 5 ministerios se expanda el evangelio, se expanda la palabra y nosotros seamos edificados en el cuerpo de Jesucristo de Nazaret. Y dice la palabra, y él mismo, perdonen, no hay punto ni hay coma, pero la palabra de Dios es para escudriñarla. Y cuando dice, y él mismo, ¿de quién se refiere o a quién habla? ¿De quién habla? De Jesucristo. De Jesucristo. Es decir, y dice, y él mismo. Él no está diciendo, él mandó razones, él mandó a que escogieran, él mandó esto. Dice, y él mismo constituyó primeramente a unos apóstoles. ¿Sabe usted, iglesia, cuál es el significado? ¿Alguien que lo sepa? ¿Cuál es el significado de la palabra apóstol? Ayúdeme. El significado de la palabra apóstol, regálemelo. Gloria a Dios. Estamos tratando de hacer el video, estamos tratando de transmitir para ¿qué? Para YouTube y Facebook, porque allá en Puerto Gaitán no lo hice. Entonces, por tiempo, no puedo dar mucho tiempo, sino que es opinar. Es decir, yo creo que apóstoles, mire la necesidad que hay de nosotros aprender. ¿A qué? Aprender más de la Biblia. Hay cosas que de verdad parece que no tuvieran sentido, para nosotros, parece que no tuvieran sentido. Y nosotros somos unos viejotes de estar en el Evangelio, ya con barba en pecho, de estar en el Evangelio, con muchos años. Pero hay cosas a las cuales nosotros no le hemos prestado mucho interés. Y ignoramos significados tan valiosos como este. Muchas veces nosotros nos prestamos para decir que es que apóstol, no le queda apóstol. Pero la palabra apóstol quiere decir el que es enviado. Sencillo. Eso quiere decir apóstol, enviado. Jesucristo de Nazaret dice, ustedes son mis apóstoles y voy a ser unos apóstoles. Es decir, voy a tener unos enviados. ¿Pero para qué esos enviados? Para que ellos transmitieran. Pero, ojo, cualquiera no puede decir yo soy un enviado. Es decir, cualquiera puede decir yo soy un apóstol. Sino a los que mi Señor Jesucristo, a través de su presencia, su poder, a través de su Santo Espíritu, escoge, elige. Porque Él dice, a unos constituyó apóstoles. ¿Y cuál es el oficio del apóstol? Ayúdenme. ¿Qué es lo que el apóstol hace? Nosotros lo hemos compartido. El oficio del apóstol, realmente, para que hagamos una diferencia de los apóstoles de mi Señor Jesucristo y los que hubieron hasta hace un tiempo a los apóstoles de hoy en día. Si realmente hay diferencia o los apóstoles de hoy en día siguen llevando esa demarcación y cumpliendo con los estatutos de Dios. El apóstol es el que es enviado.
Si nosotros vemos a los apóstoles que la palabra de Dios nos muestra, ellos eran los que le ponían el pecho a las situaciones. Ellos eran los que iban, ellos formaban esas iglesias, y después de que formaban esas iglesias, escogían líderes, formaban pastores y decían, aquí están y me voy. ¿Me voy para dónde? Me voy. Oigan, no vaya allá porque allá lo matan. No, voy porque el Espíritu de Dios me guía hacia allá, y allá iban. Y ellos ministraban sanidad. El Espíritu Santo estaba con ellos y se miraban milagros tan hermosos, prodigios tan maravillosos. El apóstol es el que va, el apóstol es el que le pone el pecho, perdónenme la expresión, al monte, abre el camino. ¿Para qué? Para formar una iglesia, para que lleguen los invitados de Jesucristo de Nazaret. Ahora, hoy en día nosotros vemos apóstoles, y los apóstoles de hoy en día, ¿qué dicen? Luis, a usted lo nombro líder, se va para abajo, para una zona bien tremenda, abre una iglesia, que Dios se lo lleve en paz y en seguridad y te respalde mucho. Venga, le ponemos las manos y se va. Pero no importa cómo se vaya, no importa cómo lo envíen, pero estamos pendientes. Luis, ¿cómo va ahora? Oiga, ¿qué está haciendo? Oiga, que Dios lo respalde. Y cuando ya el hermano Luis tiene una iglesia formada, entonces ahí sí va el apóstol. ¿Y cómo llega el apóstol? Se baja de una 4x4 blindada, llena de escoltas, porque eso es lo que nosotros vemos. Esto nos enseña la palabra del Señor. No, nos enseña que los apóstoles que mi Señor Jesucristo escogió eran hombres de valor, hombres que llevaban un arma poderosa, y esa arma era la espada que Dios le había dejado. Era la presencia, era el poder del Santo Espíritu de Dios. ¿Dónde están los hombres que Dios escogió? Ahora la pregunta es, Dios ha dejado una estructura para que nosotros sigamos ese orden. ¿Cuántos de nosotros estamos realmente dispuestos a decir, Señor, forma esa estructura conmigo? Yo quiero ser parte de ese cuerpo de Jesucristo de Nazaret. Yo quiero, amado Dios, que tú me escojas. Yo quiero que tú me digas. Yo quiero que tú me uses. ¿Cuántos de nosotros estamos ayunando al Señor y le estamos pidiendo al Señor, diciéndole, Señor, no importa dónde me envíes, no importa lo que tú quieras hacer con mi vida, simplemente guíame, muéstrame, amado Dios, dímelo, y estoy dispuesto a dejar lo que me toque, estoy dispuesto a hacer lo que me toque, guíame, simplemente guíame, amado Dios, que tú me direcciones, y estoy dispuesto o dispuesta a hacer lo que usted, papito Dios, me diga. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ir? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a servir? Como decía la sierva, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejar verdaderamente el sudor allí en la arena y decirle, Señor, heme aquí? El Señor deja una estructura hermosa y maravillosa. Luego dice la palabra del Señor que apóstoles, después de sus apóstoles, deja ¿a quién? Profetas. A unos profetas. ¿Quién es un profeta? Ayúdenme. ¿Quién es un profeta? ¿Qué es un profeta? ¿Cuál es la función de un profeta? Hablarle al pueblo el mensaje del Señor. Un profeta, gloria a Dios, un profeta es una persona que tiene una comunión con el Espíritu de Dios, y Dios le comunica a través de su Santo Espíritu, es decir, los acontecimientos futuros, para que le anuncie como una atalaya a un pueblo. Pero miremos los profetas de ahora años, a los profetas de hoy en día. YouTube, internet está lleno de profetas. Ya hay querubines y ya hay serafines, por ahí así, que se ven. Hay por allá unos que ungen con la espada de Excalibur, se unge y parecen guerreros mentirosos, cogiendo la palabra de Dios de recocha. Entonces el profeta es aquel que tiene una comunión con Dios y Dios lo usa. Mire qué dice Amos 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que antes le revele su secreto a sus ¿qué? A sus siervos, los profetas. Mire para qué tiene Dios escogido profetas y para qué los tiene desde la fundación del mundo. Para que esos profetas sean el canal que puedan transmitir el mensaje ¿a quién? Al pueblo. Mire, David está formado como un profeta, pero David tenía un profeta. Dios le tenía un profeta a David.
Natán era el profeta de él. Y David siendo profeta, pero Dios le tenía un profeta a él. A los reyes Dios les tenía un profeta. ¿Con qué fin les tenía un profeta? Para que sus pasos no se salieran del camino. Ahora la pregunta es, ¿Dios acaso a nosotros no nos ha dado el mayor de los profetas? Que es Jesucristo de Nazaret, para que nuestro pie no tropiece, para que nuestro pie no se salga. Y como hemos escuchado, no, miren, los reyes antiguos no quisieron escuchar a los profetas. ¿Y usted lo quiere escuchar? Muchos de nosotros estamos rechazando, no a cualquier profeta, estamos rechazando al mayor de todos, Jesucristo de Nazaret. Porque cuando usted hace caso omiso a la palabra de Dios, cuando usted hace así, que no es con usted, usted está rechazando la profecía de mi Señor Jesucristo. Usted está rechazando el mandato de Dios. Usted está siendo igual que un David cuando pecó, teniendo en poco la palabra de mi Señor Jesucristo. Y si David no se quedó con la paga, no crea que usted y yo vamos a escapar. Estamos nosotros diciendo, el profeta es aquella persona que tiene comunión con Dios para dar un mensaje. Cuando hay un profeta, mire, perdónenme ustedes, pero en este momento, cuando hay una persona que está llevando la palabra de Dios a un pueblo, está dando una profecía. Es decir, cuando uno se para aquí, está haciendo el papel de profeta. ¿Sabe por qué? Porque en este momento la palabra de Dios nos puede decir, porque la paga del pecado es, más la dádiva de Dios es. Entonces hay dos caminos para escoger. Y yo le aseguro que si usted escoge el primero que nombramos, su vida va a perecer. Ahí estoy profetizando que si usted no obedece a Dios, solamente le espera un camino, y ese es el de la muerte, porque los que obedecen duermen en Cristo Jesús de Nazaret. Pero la cuestión es, ¿usted está obedeciendo? ¿Yo estoy obedeciendo? La cuestión es, ¿yo estoy haciendo caso omiso o yo le estoy diciendo al Señor, Señor, sí, amado Dios? Mire, yo no quiero, amado Rey, seguir prestándome para sacar pretextos. Sí, yo no quiero seguir en este cuento de que es que no estoy preparado, no estoy preparada, desde que no sé. Yo sé que tú, cuando tuviste aquel con Moisés, y Moisés le decía, Señor, esto y lo otro, tú le respondiste, ¿y quién hizo al mudo? ¿Y quién hizo al ciego? ¿Quién hizo al sordo? ¿No fui yo? Amado Dios, enséñanos a comprender que si tú nos has llamado, tú nos capacitarás, y que después de capacitados, tú nos usarás. Mire, Dios no está buscando gente capacitada. Dios está buscando gente que tengan un corazón dispuesto para servirle, para honrarle y glorificarle, que Él se encarga del resto. Pero muchos de nosotros estamos esperando capacitarnos para servirle al Señor. ¿Cuánto tiempo más te estás capacitando? En la universidad son 5 años. 5 años en la universidad para que una persona salga profesional. ¿Cuántos años de evangelio tenemos nosotros capacitándonos? Hay unos que tienen 5, otros 10, otros 15, otros 20. O sea, tienen demasiadas carreras en la vida del evangelio, ¿no? ¿Más tiempo necesitas? ¿Necesita usted más tiempo? Bueno, habla con Dios y dile, necesito más tiempo. Esos profetas tenían un fin y hasta hoy tienen un fin. Tienen un compromiso. Y no estoy diciendo con esto que no hayan profetas hoy en día. Sí los hay. Hay mensajeros de Dios, pero hay que tener mucho cuidado, que hay mucho que está llenando la barriga de los oyentes de mentiras. Porque esos son los que presiden a mi Señor Jesucristo. Porque Él dice, no vendrá el Hijo de Dios antes que vengan los que engañan. ¿Sí? Antes de que vengan los apóstatas. Y ya se está dando. La venida de mi Señor Jesucristo está muy cerca. Pero usted y yo que hemos sido escogidos, ¿cómo le estamos esperando? ¿Cómo estamos esperando nosotros a Dios? ¿Qué dice? ¿Nos estaremos perfeccionando para Dios? ¿Cómo estás buscando la perfección? A otros los dio, ¿por qué? Por evangelistas. ¿Cuántas veces usted y yo hemos leído Efesios 4:11? Muchas veces lo hemos leído. Pero ¿qué es un evangelista? Ayúdeme, alguien que me diga, un evangelista es un hombre, aquí, así. Regáleme la estructura de quién, de un evangelista. Alguien, por favor.
No, uno por uno nomás. A ver, dígamelo. Que se dan cuenta que estamos grabando, entonces hacen mucho silencio para no interrumpir, gloria a Dios. Entonces, el evangelista es una persona que es llamado por Dios. Jesucristo le da un ministerio y el ministerio del evangelista es aquel que hace parte de un ministerio, es decir, de una congregación, pero como una congregación tiene muchas iglesias, entonces él no pertenece, es decir, a una sola iglesia, es decir, hablo de su misma denominación. No pertenece a una sola casa, sino que él es usado para rotarlo y evangelizar, si es preciso, en el mundo entero. Donde haya una iglesia, es allá. Y si hay convenios con otras iglesias y otras iglesias lo llaman porque de pronto es una persona respaldada por Dios, entonces hay otros ministerios que lo llaman y va y evangeliza. Él lleva un mensaje de arrepentimiento. Esa es la obra del misionero, llevar un mensaje de arrepentimiento, de conversión genuina, para que las masas que él mueve se conviertan a Dios, para que a través de esa conversión la humanidad reciba sanación, liberación, protección divina, los milagros que Dios quiera hacer a través de un siervo de esto. Pero hoy en día, ¿cómo están los evangelistas? Lastimosamente, evangelistas. Por ahí había rondando en redes una mujer que se prestaba, llegaba en silla de ruedas muchas veces y allí el hombre cogía con el saco y le decía, pues se va, y sale, y salía saltando la mujer en la silla de ruedas. Quedaba de pie y quedaba un poco, porque ella andaba un poco mal, pero se paraba de la silla y un milagro, y la gente, claro, se movía en las masas. Cuando esa misma mujer era tomada en otra parte, y es decir, se alquilaba para unos eventos de estos, llegaba por ahí que no podía caminar con muletas, y el otro entonces ya no era con el saco, sino que el otro era quién sabe con qué, y la ponía a andar. Y entonces decían, vea los milagros de Dios. Esos son los evangelistas que hay hoy en día. El evangelista, él va donde quiera que Dios lo lleve a dar un mensaje. Hoy en día los evangelistas no andan si no es en un vuelo charter, no andan si no en limusina, no andan si no es, bueno, ¿qué es lo que me tiene para dar? Miren los cantantes de la música cristiana. Hubieron unos cantantes que no pudieron traer a Puerto Gaitán, ¿sabe por qué? Porque exigían un hotel 5 estrellas y exigían las comidas. Tiene que ser uva, pero no cualquier uva de la que hay allá. Tiene que ser una uva aquí así. Tienen que ser vinos de esta y esta calidad. Es decir, salía más cara la comida que la contratación. Y no pudieron traer cantantes por eso, porque salían muy costosos. Estos cantantes son guiados por el Espíritu Santo y cobran una cantidad de dinero para venir a evangelizar, a traer un mensaje. ¿Y cómo son los mensajes que traen? Motivacionales. ¿Y cómo son los mensajes que dan? Arreglados y pactados con un pastor. Incentíveme a la iglesia porque los diezmos están caídos. Entonces, al escuchar que viene la voz de una persona de allá, entonces se van a levantar las ofrendas y los diezmos, porque la verdad están caídas. No están entrando sino 100, 200 millones de pesos después de que entraban 400. Necesitamos que incentive un pueblo. Y claro, se da la palabra. Están reportados en Datacrédito muchos de los que están presentes, el Datacrédito del cielo. Es por eso que ya el dinero no llega a sus bolsillos. Y ay, verdad, y lo dijo el evangelista Pajarilla. El evangelista es aquel que lleva un mensaje sólido a través del Espíritu Santo. El evangelista es aquel que se da y se priva de muchos beneficios para sí mismo, para que esos beneficios sean llegados a un pueblo. Amén, amén. Dice la palabra de Dios que dio a otros. ¿Cómo los dio? ¿Los dio por qué? Por pastores. ¿Pero qué es un pastor? Ahora sí me van a decir, este es el más fácil. ¿Qué es un pastor? El que guía un rebaño. Entonces, mire, el pastor es aquel que está encargado de un rebaño. ¿Ustedes se acuerdan del pastor David? David, antes de ser rey, era un pastor, ¿cierto que sí? Y él era un hombre entregado a su trabajo y hacía su trabajo tan bien. Pero ¿cuál fue el mejor de todos? ¿Cuál fue el mejor de todos? San Juan 10:11. Sí, ¿cuál fue el mejor y ha sido el mejor de los pastores?
buen pastor su vida da Su vida da por sus ovejas. por sus ovejas. Y eso lo dijo Yo literalmente. soy el buen pastor. Ajá. El buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. ¿Quién dijo eso? El Señor Jesucristo. Jesucristo de Nazaret. Dijo, yo soy. ¿Por qué lo decía él? ¿Por qué lo decía él como pastor? Yo soy el mejor, yo soy el buen pastor. Soy el buen Porque el pastor da la vida por quién. Por sus ovejas. ¿Y fue cháchara o lo demostró? Lo demostró. Dándose en propiciación por quién, por nosotros en la cruz del Calvario. Ahí dijo, yo estoy dispuesto a dar mi vida por todos, para que tengan en mi salvación y en mí sean ustedes perfectos y hallen la vida eterna. Pero dice la palabra, las ovejas oyen la voz Del pastor. del pastor, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿usted y yo estamos oyendo la voz del pastor? Si usted y yo que decimos, ahora mi vida no pertenece a mí, pertenece a Jesucristo de Nazaret, entonces quiere decir que usted es una oveja del redil, que usted es una oveja del rebaño. Pero ¿por qué se le dificulta tanto? Mire, he visto videos donde hay personas que van a una granja y los unos los silban y los otros llamando ovejas. Y búsquese en la forma, y si me hacen venir ese rebaño tienen un premio. Y las ovejas eran ahí, ellas entretenidas, y el uno los grita, el otro los chifla, el otro quiere arrearlos y por nada. Pero llega el pastor, ¡hey! ¡hey! Y enseguida todas las ovejas se vienen y le llegan. ¿Por qué? Porque conocen la voz. Me va a alimentar, me va a dar agua, me va a quitar este peso que tengo, ¿sí? Porque las ovejas se cargan tanto de su lana que se les vuelven un problema y es necesario de que se les quite. Pero no estoy hablando de dinero porque, uy, está bueno, no, porque muchos los pastores buscan a trasquidar las ovejas, pero a quitarle la lanita, pero el dinero que tengan. Jesucristo de Nazaret era para quitar el peso y el mugre que había en ella. Y él dice, entonces la cuestión es si usted y yo, iglesia, nos damos por ovejas para Jesucristo de Nazaret, ¿por qué se nos dificulta tanto cuando Él nos llama para llevarnos allí a su regazo, quizás a desparasitarnos, quizás a quitarnos tanto peso, quizás a darnos de comer de su mano, para sanarnos, para chequearnos y mirar? ¿Por qué se nos dificulta tanto? Cuando Él nos llama porque quiere hacer una obra maravillosa en usted y en mí. Y nosotros estamos poniéndole cuidado ¿a quién? Mire lo que dice David. David en el Salmo 23, ¿qué dice? Jehová, nada, gloria a Dios. ¿Por qué lo dijo él? Porque estaba seguro que no había. Porque estaba seguro. ¿Por qué lo dijo él? ¿Por qué lo dijo él? Porque David se había enfrentado por sus ovejas contra un oso y contra un león. Y había estado dispuesto a dar su vida por esas ovejas de su padre Jetro. ¿No? Moisés. Isaí. Las ovejas de su padre Isaí. Estaba él dispuesto porque su padre le había comisionado y le había puesto en sus manos prácticamente un rebaño del cual servía para alimento de ellos mismos. Y él dijo, yo respondo a mi padre, añado yo, con la vida si es preciso, pero el lobo, ni el león, ni el oso se me lleva una oveja. Yo soy capaz de enfrentarme con él. Y él le dice a Saúl, yo me enfrenté contra un oso y lo maté. Contra un león también lo maté. Él no le tenía miedo a enfrentar el peligro. Por eso él compara a Dios con el mejor de los pastores, porque si él, que estuvo en los zapatos de un pastor humanamente, él llevaba a sus ovejas a los mejores pastos, no les permitía que aguantaran sed, sino que los llevaba a lo mejor y mantenía su rebaño bien. Entonces él comparaba a Jesucristo de Nazaret con ese pastor tan bueno que decía, con él nada a mí me va a faltar. Iglesia, y si David lo comparaba con el mejor de los pastores y Jesucristo de Nazaret lo confirma y dice, yo soy el buen pastor, el que está dispuesto a dar su vida por las ovejas, usted y yo realmente como ovejas ¿qué estamos dispuestos a hacer por Dios? Aunque Dios no necesita de mí, pero ¿qué estamos dispuestos a hacer para obedecer, para escuchar su llamado y para decir, siento que me llama mi pastor, me llama, ¿dónde está? Me llama, escucho la voz, me llama, me desespera mi corazón y me late? Y es decir, la oveja se zafa, se va, lo que sea, pero llega a los brazos de su pastor. Usted, que quizás está enredado en los lazos y en las artimañas del prado,
¿Por qué no se zafa? ¿Por qué no se sacude? ¿Por qué no corre a los brazos de mi Señor Jesucristo? El cual quiere hacer una obra grande y maravillosa en la vida del ser humano que se acerca a Él. ¿Va a seguir usted con ese peso? ¿Va a seguir usted mugrosa? ¿Va a seguir usted llena de ese peso que lleva por los lados, con esa lana? ¿Va a seguir usted en lo mismo? ¿Por qué no va a los brazos de Dios para que Dios te lave, para que Dios te diga, venga, te quito ese peso, venga, para que quedes liviana, venga, te desparasito, venga, te curo? Necesitamos nosotros ir a los brazos de ese buen pastor. Jesucristo de Nazaret nos demarca a nosotros un grupo de personas que dejó. Mire, Él no le bastó simplemente con decir, ya di mi vida, ahora ustedes búsquenme. No, ustedes necesitan algo más. Ustedes necesitan que yo deje una estructura en una iglesia, unas autoridades, para que pase algo maravilloso. Y ahora vamos a ver por qué Dios dejó ellos. Un maestro. ¿Un maestro qué es un maestro? Mire, Dios se tomó la tarea de pensar, bueno, ellos necesitan un apóstol, el apóstol para que vaya, para que haga obras, para que ellos crean y luego reúna y luego deje allí evangelistas, los evangelistas para que lleven mi mensaje de una manera poderosa y yo los pueda usar, pero también necesito los pastores que se queden localmente en una casa y dirijan un rebaño, para que ese pastor ahí sea la autoridad, sea el que defienda, ¿qué? Sus ovejas. ¿Cómo estamos nosotros como pastores defendiendo un rebaño? ¿Cómo están los pastores hoy en día? ¿Están poniéndole el pecho a la maleza? Los pastores de hoy en día realmente están dando su vida por las ovejas, realmente están, es decir, llevando un alimento sólido a sus ovejas para que a través de ese alimento no críen parásitos, para que les mate la solitaria, para que todos los parásitos que hay allí se mueran a través de ese alimento sólido. ¿Cómo están los pastores hoy en día? ¿Qué están haciendo los pastores? Aquellos que Dios les dio un ministerio, aquellos que fueron. Mire, hay algo. ¿Cómo podemos nosotros ver a una persona como estas que Dios le ha dado un ministerio? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo podemos ver nosotros? Es una persona privilegiada. Yo puedo ver a los llamados de mi Señor Jesucristo como las personas más privilegiadas del mundo entero. Porque el que nos llame a nosotros, el Rey de Reyes y Señor de Señores, para servirle, ¿usted no cree que es un privilegio? Y siendo un privilegio tan grande, ¿por qué lo rechazamos? Si es un privilegio tan grande, ¿por qué ignoramos entonces el llamado de Dios? ¿Por qué ignoramos nosotros? Es un privilegio tan grande. Pastor, usted tiene un privilegio muy grande, fue escogido para pastor. ¿Y usted no ha sido llamado? ¿Cuántas veces Dios le ha hablado a usted y le ha dicho de una y de otra manera? Oye, entrega tu vida a mí, que yo tengo grandes bendiciones para ti. ¿Usted no cree que también ha sido privilegiado o privilegiada? Ah, qué bonito es ver para afuera, pero qué duro es verme a mí mismo. Vamos a desperdiciar este privilegio que quizás muchos no tienen. Mire, iglesia, el que hayamos sido llamados por el mejor de los pastores, esto da, mejor dicho, da de todo, da algo inexplicable. Iglesia, yo lo doy como testimonio. A veces me pongo a pensar, pegando ladrillos, haciendo cosas, o hablando con mi Señor, digo, Señor, de verdad que yo miro lo que era ahora años, hace poco, Señor, es que no creí, jamás me imaginé estar en estos zapatos. Y soy el hombre más feliz al sentir el privilegio que tengo, que Dios me haya escogido para ser un mensajero, para ser un ministro de su palabra. Para mí no hay palabras que lo puedan decir. Yo me pongo a pensar, Señor, después de que yo no sabía leer, tú me has llevado, no es que sepa mucho, pero ya al menos me desenvuelvo un poco. Y yo le dije, Señor, no sabía, y ahora mira, al menos
cuando yo no sabía nada de la Biblia, cuando ahora Dios me ha dado a conocer, es decir, no puedo decir poco, me ha dado a conocer mucho, me falta más, claro, pero es mucho, no sabía nada. Y lo que sé ahora gracias a mi Señor Jesucristo. Yo no pensé, yo dije en una iglesia, quería entregarme a Dios, quería buscar de Dios, pero todo lo que yo quería era estar tal vez allí en una silla como están ustedes, porque jamás en la vida me imaginé que podría llegar tan lejos. Jamás. Porque para mí estar donde estoy es llegar demasiado lejos gracias a la misericordia de mi Señor Jesucristo. Iglesia, y ustedes no están muy lejos de mí. Quizás ustedes puedan llegar mucho más lejos de lo que yo he llegado. Porque ustedes también son privilegiados al haber sido escogidos de mi Señor Jesucristo. Pero esto no se da a las malas. Mi Señor nunca a ustedes los va a obligar. No. Mi Señor siempre los va a llamar. Claro que Él dice que nos llama con lazos de amor. Pero ¿hasta cuándo? Ya queda en cada uno de nosotros. Qué hermoso es que Él constituya a unos maestros. Maestros, ¿qué es un maestro? Un maestro es el que sabe, el que profundiza la palabra, aquel que ha sido dictado por el Santo Espíritu de Dios y transmite un estudio, transmite la palabra y una enseñanza clara y sólida bajo la guianza y dirección del Santo Espíritu de Dios. Los maestros son los que se encargan en las iglesias de dar formación a pastores. ¿De dar formación a quién? A miembros de la iglesia. ¿Para qué? ¿A fin de qué? A fin de que ellos, es decir, ustedes, nosotros aprendamos de la palabra a través de la teología, hermenéutica, exégesis y todo este poco, escatología y todo lo que hay de esta rama de teología. Para que aprendamos todo eso, Dios lo ha dado. Pero estamos nosotros aprovechando a nuestros ministros. Estamos nosotros aprovechando y explotando al máximo el conocimiento de las personas que saben y que Dios ha puesto a nuestro lado. Pero Dios, ¿para qué y con qué propósito o con qué fin deja esta estructura eclesiastal? ¿Para qué? ¿Para qué lo hace Dios? Ayúdenme. ¿Con qué fin lo hace Dios? Para dejar una iglesia bien organizada, estructurada. Bien organizada. A fin, dice la palabra del Señor, verso 12, a fin de perfeccionar a los... O sea, mire la idea de mi Señor Jesucristo. Él no dejó a estas personas para que estas personas se aprovechen de la feligresía. Él no los dejó para que ellos se engorden a través de la feligresía. Los dejó para que ellos trabajen en el crecimiento espiritual de un pueblo. Dice, a fin de que los santos sean, ¿qué? Perfeccionados. Y la pregunta es, ¿somos santos? ¿Aquí hay santos? Voy a hacer esa pregunta mejor. ¿Entre nosotros hay santos? Ayúdenme, díganme en esta, ¿sí o no? Alguno que me diga, no, pastor, aquí no hay santos. O alguno que me sí, pastor, aquí hay santos. Ayúdenme, no nos tardemos mucho. ¿No? ¿No hay santos? Vale. Otra, rápido. ¿Sí o no? ¿Hay santos o no? Estamos en el proceso, mira, vamos En ese orden de ideas. Vale, gloria a Dios. Entonces, primero que todo tenemos nosotros que, para no caer en el error, quizás tenemos que aprender a conocer el significado de las palabras. ¿Sí? Y la palabra santo quiere decir apartado. Entonces, cuando de pronto nosotros, la humanidad dice, no, es que nadie es santo. Cuando usted llega a la iglesia y dice, yo no soy santo, quiere decir, y está usted diciendo, yo todavía no he sido apartado. Todavía estoy allá afuera. Yo no pertenezco a la iglesia. Es decir, soy una persona, un laico. ¿Saben ustedes qué es una persona laica? No, tarea entonces. Déjenlo ahí. Tarea y para la otra me la dicen. Para que se den cuenta ustedes quién es una persona laica y que muchas veces nos encontramos nosotros con mucho laico por ahí.
Entonces vemos nosotros en la palabra del Señor que Dios dice a fin de perfeccionar a los santos. Es decir, Él lo deja a fin de perfeccionar la obra, a fin de perfeccionar la iglesia. Mire algo, iglesia, Jesucristo de Nazaret quiere algo, quiere perfeccionarnos a nosotros. Amén. Y su palabra dice, sé santo porque yo soy. Entonces nosotros tenemos que santificarnos, es decir, nosotros tenemos que separarnos del mundo para poder hallar gracia delante de Dios. Porque dice, sé santos porque yo soy santo, y sin santidad ninguno. Y aunque nosotros hoy nos declaramos santos, si viniera mi Señor Jesucristo, podríamos verle, resistirle, podríamos nosotros decir, Señor, mira mis alas, se las bato, bájete, bájete. Despegue usted primero y después despego yo lo alcanzo. Mire. Entonces, veamos nosotros que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, y es que nosotros seamos perfeccionados. ¿Cómo nos estamos perfeccionando? Pero ¿cómo puedo yo perfeccionarme? Ayúdeme. ¿Cómo puedo yo perfeccionarme? Ayúdeme. Mi perfección está a través de la palabra de Dios. Si yo no leo, si yo no escudriño, si yo no me sumerjo, si yo no extraigo, si yo no me dedico, si yo no ayuno, si yo no oro, si yo no me entrego al Señor, si yo no ando los caminos de Dios, nunca podré ser perfeccionado. Si yo no me aparto de la humanidad que en mí vive, entonces, como hemos venido diciendo, seremos personas inservibles para Dios. Sí, se perfecciona la pereza. Se perfeccionan muchas cosas, pero no para Dios, para el enemigo. Entonces la cuestión es, usted y yo queremos la perfección. Pastor, pero es que perfecto no hay nadie. Entonces la palabra es mentira. Si Dios busca en usted y en mí la perfección, o sea, el Señor se equivocó con esa palabra. Eso es lo que Él quiere, que usted y yo seamos perfeccionados. Miren lo que dice, hasta que todos, no dice unos, hasta que los pastores, hasta que los evangelistas, hasta que los apóstoles, dice, hasta que todos lleguemos. Pablo se está contando a la unidad de la fe y del conocimiento. Oiga, conocimiento de quién, del Hijo de Dios. Mire la perfección. Mire, Jesucristo de Nazaret se muestra como el ser humano, como el hombre, como el Dios. Se muestra como nuestro Padre, como nuestro hermano, pero se muestra como lo mejor de todo y un ser que no siente envidia por nada, porque no dice, ustedes que van a tener conocimiento, pero nunca como el mío. Dice, no, es que yo quiero que ustedes sean igual que yo. Yo quiero que ustedes no se queden atrás, yo quiero que sean semejantes a mí. Que un día se lleguen a parecer a mí, iglesia, en nosotros debería de reflejarse la imagen de mi Señor Jesucristo. Hasta la altura del evangelio que nosotros tenemos y que nos enfrentamos los unos con los otros, porque para eso somos buenos. En vez de eso, de malgastar el tiempo, de estar en contienda los unos con los otros, deberíamos nosotros de aprovechar ese tiempo para doblar rodillas y decirle, Señor, forma tu carácter en mí, que tu presencia esté en mí, amado Dios, porque yo quiero que mis hijos me vean a mí con respeto, que me vean como un hijo, como una hija tuya, que en mí se vea tu carácter, que se refleje tu amor, que se refleje verdaderamente tu Santo Espíritu. Muchos de nosotros somos personas que se nos refleja el odio, que se nos refleja la contienda, que se nos refleja la ira fácilmente. Somos nosotros personas que hasta hoy, conociendo tanto de Dios, está la presencia, mirémonos a ese espejo. Dice, hasta que todos lleguen a la medida perfecta de mi Señor Jesucristo. Es decir, vamos a decir, Jesucristo de Nazaret, voy a ponerlo casi a la medida mía. Perdóneme Dios si lo hago así, pero vamos a hacerlo para yo poderlo alcanzar unos 50, no sé cuánto mida, unos 50 y tanto, ¿sí? Dejémoslo en unos 55, puede ser, ¿sí? Así de sencillo, alto, un hombre espigado, grandote, mi Señor Jesús. Pues para yo poderlo alcanzar, porque si lo pongo de unos 70 no lo alcanzaré. Entonces vamos a decir, en la vida espiritual, mi Señor Jesucristo, 1.70. Ahora vamos a ver, ¿cuánto estás midiendo tú?
¿Cuánto está midiendo su nivel espiritual para decir, Jesucristo, ya estoy por los hombros, Señor, estoy creciendo, ya estoy creciendo. Señor, yo me acuerdo que cuando llegué era un niño y te daba por aquí y ahora ya voy aumentando, he crecido, ahora voy por tus hombros prontamente. Señor, te podré mirar, nos podremos medir y estaremos ahí. ¿Cómo están las medidas tuyas para con mi Señor Jesucristo? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos alcanzando esa medida de ese varón perfecto? Dios no es egoísta. Él quiere el crecimiento suyo y el crecimiento mío. Dios quiere el crecimiento de la iglesia. Amén. Amén. Pero la cuestión es, ¿vamos a crecer en esto 2023? ¿O vamos a seguir así como vamos hasta ahora? Nos va a coger 2024 quizás entrando de la misma manera que nos ha cogido año tras año, tras año y tras año y tras año. ¿Vamos a seguir en lo mismo? Jesucristo de Nazaret dice, hasta que todos lleguemos a la unidad, es decir, todos de la fe, del conocimiento. Ahora dice, del conocimiento. Es decir, que Jesucristo quiere que usted y yo tengamos el conocimiento de Él. ¿Para qué Jesucristo de Nazaret quiere que usted y yo tengamos su conocimiento? Ayúdeme. Porque con el conocimiento de Dios no podremos nosotros ser engañados. Con el conocimiento de Jesucristo de Nazaret, nosotros podremos aprender a ver cuando el enemigo quiera venir a atacarnos. Podremos aprender a ver el peligro. Podremos aprender a ver de la manera que Dios ve. Podremos aprender a escuchar la voz del Padre. Podremos nosotros tener el conocimiento que si yo desobedezco, mira, Jesucristo de Nazaret siempre decía que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Yo no voy a pasar por encima de tu palabra, para que a través de ese conocimiento usted y yo aprendamos a decirle al Señor, Señor, que no se haga lo que yo quiera, que se haga lo que usted dice. Pero hasta hoy Dios no ha podido hacer su voluntad en nosotros, no porque Él no haya querido, ni haya podido, ni haya quedado grande, es porque usted y yo no le hemos dejado obrar en nuestras vidas. Simplemente por eso. Si no, quizás de aquí habrían personas que tal vez yo no conocería, o tal vez las estuviera viendo, tal vez por televisión, o estaría sabiendo, mire, en tal parte había una evangelista, en tal parte una profeta, en tal parte una persona tan usada, y ustedes serían esos instrumentos de Dios en las manos poderosas de Jesucristo de Nazaret, haciendo milagros tremendos, poderosos. Pero hasta ahora estamos estancados. ¿Por qué estamos estancados? Porque no le he dado la cabida al Espíritu Santo para que ore en mí. Porque simplemente me ha dado miedo renunciar al mundo. Porque estoy aferrado al mundo. Y la palabra de Dios que dice en Santiago 4:4, regálemela. Llegó señal. Oh, almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es inamistad con Dios? ¿No saben que los que se hacen amigos del mundo se constituyen enemigos de Dios? Y la pregunta es, iglesia, ¿la iglesia no está enfatizando y simpatizando con el mundo? ¿No estamos viendo iglesias donde están siendo los altares adornados con cámaras de humo, con luces que ya parecen discotecas? ¿No estamos viendo nosotros iglesias celebrando el día del Halloween también? ¿No estamos viendo iglesias que celebran la Navidad? ¿No estamos viendo iglesias que se están prestando para el paganismo? Se están haciendo. ¿Y por qué? Porque las quieren ver llenas. Iglesia, muchos de nosotros también hemos entrado en esa amistad con el mundo. Porque mientras que usted y yo no renunciemos a lo que hay allá, seguiremos siendo amigos del mundo. Y por misericordia de Dios, y que Él está esperando que usted y yo nos convertamos de todo corazón para que la obra sea perfeccionada, tiene paciencia. Pero su paciencia durará para mañana. ¿Será que hay un ser humano que se pueda hacer enemigo de Dios y pueda quedar de pie para contarlo? ¿Será que hay un ser humano que le diga, aquí estoy, me resisto, haga pues lo que quiera, y pueda quedar de pie? ¿Quiénes somos nosotros, iglesia? La desobediencia
que ha habido en nuestros corazones, la rebelión que ha habido en nuestros corazones. Esto se llama amistad con el mundo. No crea que porque usted ya no se toma una cerveza, no crea que porque usted quizás ha tenido comportamientos diferentes, no crea que porque usted quizás ya no viste como afuera, pero si usted es tan desobediente, ¿de qué nos sirve? Usted se está haciendo amigo del mundo, porque el mundo afuera es el que se porta desobediente delante de Dios. Y si en nosotros hay desobediencia, entonces ¿qué diferencia hay? ¿A dónde está la diferencia? La diferencia es que yo vengo de vez en cuando a una iglesia, pero soy desobediente a la palabra de Dios porque por aquí me entra y por aquí me sale. Estamos allá. Estamos allá. Es por eso que muchos de nosotros nos pasa lo que nos pasa. Y muchos de nosotros nos buscamos problemas con Dios. ¿Saben por qué? Porque todavía soy amigo del mundo. Y muchos de nosotros vienen consecuencias a nuestras vidas. Mire, hay un hermano que lo tuvieron que trasladar hacia Bogotá. Ayer, antier. Yo pedí oración por el grupo. Lo tuvieron que llevar directamente para Bogotá. El hermano José. Ahí está. Ahí está. Lastimosamente Dios muchas veces tiene que tocar con lo que nosotros más amamos. Para que nosotros podamos, Señor, por favor, Dios, iglesia. Si nosotros cuidamos y amamos tanto lo que amamos, ¿por qué no resistimos a Dios? Hasta que nosotros no nos encontramos como estaba Jeremías en la letrina, cuando Dios le dijo, clame a mí, lo único, clame a mí. Muchas veces nosotros necesitamos estar en esa letrina. Es necesario que nosotros estemos en esa letrina a punto de perecer en lo peor para poder voltear nuestro rostro a Dios. Es necesario que Dios toque los seres que nosotros amamos para voltear la mirada a Dios y obedecerle. Es necesario que Dios tenga que tocar la carne de mi hijo, la carne de mi esposa, la carne de mi ser amado, para yo poder decirle, basta Dios, ya voy. Es necesario que Dios tenga que permitir un aguijón en mi carne para que haya desespero y a través de ese desespero yo poder enfocarme. Dios lo permite, ¿sabe por qué? Porque es que quiere lo mejor para usted y para mí. No es porque Dios se goce de que del mal que nosotros tenemos, sino porque Pablo dijo, a fin de perfeccionar los santos. Y si usted y yo tenemos que ser perfeccionados a garrote, pues a garrote nos va a perfeccionar Dios. Todavía está llamando. La palabra es hermosa y es maravillosa. Él dice, todo esto está estructurado con un solo fin, con el fin de perfeccionarlos a todos ustedes, para que ustedes permanezcan en la unidad del Espíritu Santo, para que ustedes reciban de mi grandeza y no se pierdan, mas en mí tengan vida eterna, dice nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, hay mucho más, pero no quiero ser abusivo con ustedes en el tiempo. Así que a ustedes, mi Dios me los bendiga grandemente y denle en el espacio en su corazón a mi Señor Jesucristo para que Él siga haciendo esa obra maravillosa. Mira, Dios está llamando y tiene su mano estirada. Yo le invito que te ciñas ahora de ella y no te sueltes, porque vienen tiempos difíciles donde le buscaremos y no le hallaremos. Dios me los bendiga grandemente.